¿Qué tal, amigos? Hoy traemos grandes noticias para todos los jubilados que son de bajos ingresos del Seguro Social. Prepárense para recibir una noticia muy emocionante, ya que podría estar en camino aumentos en sus beneficios con una nueva reforma. Esta es una actualización que muchos han estado esperando ansiosamente. ¿Qué es lo que esto significa para ti y tu seguridad financiera? ¿Cómo puedes prepararte para aprovechar al máximo esta oportunidad? No te preocupes porque estamos aquí para guiarte a través de este proceso y brindarte toda la información que necesitas para entender cómo este aumento podría afectar positivamente tu vida. Por ello es que te recomendamos que le des un me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para que nuestra información llegue a ti de primera mano. Pues la forma en la cual interactúan los programas del Seguro Social y del Seguro de Ingresos Suplementario, el SSI, es injusta para los jubilados de bajos ingresos. Y cambiar el beneficio del Seguro Social aplicado tanto a jubilados como al SSI permitiría a los adultos mayores de bajos ingresos obtener ingresos adicionales durante su jubilación. Así es como lo afirma un nuevo informe publicado por la Brookings Institute. Argumentamos que el monto total del beneficio para los jubilados de bajos ingresos y para los trabajadores discapacitados que reciben apoyo de ambos programas es contrario a los principios claves del Seguro Social. Según los investigadores, para aquellos que han contribuido significativamente a la fuerza laboral, las contribuciones a ambos programas y los estándares según los cuales reciben estos beneficios están desequilibrados. El programa de seguridad social afirma que el trabajador debe recibir beneficios del Seguro Social más adelante en la vida, proporcionales, y que están relacionados con el monto de sus ingresos y los impuestos pagados. El Seguro Social hace precisamente esto, ya que los beneficios recibidos se basan en el historial de ingresos del trabajador. Pero para aquellos que puedan calificar para los beneficios del SSI, tener un historial laboral que resulte en recibir el Seguro Social hace que automáticamente se reduzca la cantidad de beneficios que tendrá disponibles a través del SSI. Pues aquí hay una deducción, hay una reducción de dólares en el beneficio del SSI. Por cada dólar recibido en beneficio del Seguro Social vemos esta reducción. Esta interacción es injusta para un trabajador de bajos ingresos, ya que contradice el concepto del principio de ingreso del trabajo. Como una posible solución, los investigadores están proponiendo unificar el objetivo de establecer un nivel mínimo de ingresos para los jubilados y trabajadores discapacitados, con mantener el vínculo entre beneficios y contribuciones de la seguridad social, lo cual se puede lograr cambiando el beneficio o la exclusión de la seguridad social aplicado al SSI. Entonces, proponen aumentar la actual desestimación de $20 a $60, indexar los $60 por inflación y agregar un 40% adicional de desestimación a los beneficios restantes del Seguro Social al calcular el beneficio del SSI. Tal aumento sería modesto, ya que el desprecio no ha cambiado desde el comienzo del programa del SSI en el año 1972. Ajustando por inflación, la desconsideración de $20 establecida en la década de 1970 equivale a unos $160 actualmente. Además de los $60 fijos, la introducción de un porcentaje de desprecio refleja más evidentemente el principio de ingreso del trabajo, ya que una parte de los beneficios recibidos se otorga claramente en función del historial de ingresos del trabajador. Aumentar el tamaño de la indiferencia sería el costo para el contribuyente, pero también mejoraría significativamente el bienestar de los jubilados de bajos ingresos y de los trabajadores discapacitados. Esta propuesta se basa en los principios de equidad horizontal del Seguro Social y el principio de ingreso del trabajo.
Todo esto para hacer que los montos de los beneficios recibidos por los trabajadores de bajos ingresos en el Seguro Social y en el SSI sean más justos y al mismo tiempo reflejan los objetivos que tienen ambos programas. A pesar de un aumento en los pagos de beneficios del Seguro Social en este año por el COLA, muchas personas mayores aún continúan preocupadas porque todavía no son lo suficiente para cubrir las necesidades básicas en un entorno de alta inflación. Pues bueno, este tipo de reformas o proyectos de ley hemos visto prácticamente en los últimos años. Recordemos que varios legisladores se han estado manifestando a favor del Seguro Social y del presupuesto federal. En tal caso, legisladores y líderes sindicales actualmente están pidiendo al Congreso cambios fiscales durante el año, en este mismo año 2024, además de las conversaciones sobre el presupuesto y la remuneración justa. Algunos legisladores quieren más atención al Seguro Social, y sin duda alguna es cierto. El informe del Fideicomisario del Seguro Social del 2023 mostró que las reservas del fondo fiduciario podrían agotarse en el 2034, lo que significa que solo se pagaría el 80% o entre 75 y 80% de los beneficios. Corresponderá al Congreso y a la Casa Blanca resolverlo, pero algunos no están seguros de cómo puede ocurrir, dadas las opiniones divididas sobre el Seguro Social actualmente. El representante John Larson, demócrata por Connecticut, habló en el último mitin sobre cómo tomar medidas en materia de seguridad social. Lo que necesitamos es una votación en el Congreso sobre la Seguridad Social 2100 y no solo ampliar la solvencia, sino mejorar los beneficios para más de 70 millones de jubilados. Recordemos que Seguridad 2100 es un proyecto de ley que Larson presentó para implementar reformas de cómo aumentar los beneficios en un 2% en todos los ámbitos para todos los beneficiarios. Restaurar los beneficios estudiantiles hasta los 26 años, mejorar el ajuste del costo de vida para reflejar la inflación, etc. Los montos mensuales en promedio para personas solteras son de $1,700 por mes, pero los precios promedio de alquiler en Connecticut, por ejemplo, son de $1,600. O sea, apenas te da para pagar un alquiler. Aparte del Seguro Social, los legisladores que se manifestaron instaron a sus colegas a aprobar un presupuesto completo el próximo mes. Meses de negociaciones desde el año 2023 dieron lugar a varias resoluciones continuas. Y es que la actual resolución continua de 2 niveles hace que una parte del gobierno federal se quede sin fondos hasta el día de hoy, 8 de marzo. El representante Maxwell Frost, demócrata por Florida, afirmó que ahora es un momento oportuno para un cierre. No podemos cerrar ninguna parte en este momento. No con la crisis de la Cámara de Representantes que tenemos ahora. No con nuestros veteranos siendo excluidos en este momento. Y no con los jubilados necesitando lo que necesitan ahora mismo: más beneficios. Los legisladores deben tener en cuenta ciertos plazos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y es que violar los límites de gasto discrecional establecidos en este proyecto de ley podría desencadenar recortes de secuestro. Pues en este caso la Oficina de Gestión y Presupuesto ha dicho que si no hay un presupuesto listo para el 30 de abril, sin duda alguna se harán recortes generalizados en ciertos programas federales.